Mi hermano se burlaba de mí porque yo vendía comida por delivery. Hoy él me pide trabajar conmigo, pero cuando más lo necesité solo se burló y me hizo la vida imposible. Soy la mala por rechazar a mi hermano. Durante años, nadie en mi familia tomó en serio lo que hacía. Yo trabajaba en una oficina administrativa de medio tiempo en un consultorio odontológico, y aunque el sueldo no era ninguna maravilla, me permitía sobrevivir sin pedirle plata a nadie. Pero cuando la pandemia golpeó y me recortaron las horas hasta dejarme sin empleo, no tuve otra opción que empezar a buscar formas de generar ingresos desde casa. Con las cuentas acumulándose, el alquiler atrasado, y mi tarjeta de crédito a punto de explotar, la única idea que me pareció viable fue volver a lo que siempre me había gustado, cocinar. Empecé haciendo empanadas, arepas rellenas y postres caseros que vendía por Instagram y WhatsApp en mi vecindario. Literalmente me tocaba levantarme a las 5 de la mañana para cocinar todo, empacar, organizar rutas y salir a entregar en el carro viejo de mi papá, que él apenas me prestaba con mala cara. Y aunque al principio me sentía medio ridícula ofreciendo comida desde el baúl del carro, con volantes impresos en casa y una cuenta de Instagram con 0 seguidores, lo hice igual porque era eso o morirme de hambre. Lo que más dolió no fue empezar desde abajo, ni el sudor de cada día ni la incertidumbre de si alcanzaría para pagar la renta ese mes. Lo que más dolió fue ver cómo mi propio hermano se burlaba de mí. Él trabajaba como supervisor en una empresa de logística y ganaba lo suficiente como para alquilar un apartamento decente y darse gustos cada fin de semana. Siempre fue el hijo que según mi mamá tenía las cosas claras, el que vestía de camisa y reloj caro, el que decía que mi mentalidad era de pobre porque no sabía aspirar a más. En cada reunión familiar, no perdía oportunidad de burlarse de lo que yo hacía. Recuerdo una vez que me preguntó delante de todos si ya había sacado licencia de vendedor ambulante, que si no me daba pena andar con tuppers por ahí como si fueras una repartidora de Uber Eats que se quedó sin aplicación. Y luego agregó que si me necesitaban para alguna reunión corporativa, tal vez podrían llamarme para llevar el café y las galletas. Todos rieron. Incluso mi mamá, que me dijo en voz baja que no me lo tomara tan personal, que él hablaba así para motivarme. Pero esa motivación me traspasó como un maldito cuchillo oxidado. Porque mientras él tenía su vida armada, su novia bonita, sus cenas en restaurantes donde el plato valía más que toda mi despensa del mes, yo estaba quemándome las manos con aceite y vendiendo combos de arroz con pollo para cubrir apenas lo básico. Y lo hacía sola, porque cuando le pedí ayuda para entender cómo registrar el negocio, cómo hacer algo más formal, me contestó con una risa sarcástica que no podía perder su tiempo con negocios de antojitos. Esa fue su palabra exacta, antojitos. Como si lo que yo hacía no valiera una mierda. Como si no supiera que detrás de cada empanada que yo vendía, había una noche sin dormir, una factura que me estaba comiendo viva, o una lágrima que me había tragado sin chistar. Mi papá decía que los hermanos se pelean pero se aman, que eso era normal, que no debía tomarme tan a pecho los comentarios de alguien que solo quería verme brillar. Pero no había nada brillante en mi vida. Había grasa, había sudor, había cansancio, había noches donde lloraba en el baño con la espalda adolorida y las manos partidas de tanto picar cebolla y lavar bandejas. Y mientras tanto, él seguía con su vida de rey, mandando indirectas pasivo-agresivas por redes, riéndose con sus amigos de cómo su hermana pensaba que tenía una empresa por vender comida en cajas plásticas. En una publicación puso literalmente: cuando la gente se cree empresaria por tener delivery desde su cocina, ¡ay, Dios! Y yo sabía que era para mí. No por paranoica, sino porque así de poco le importaba disimular. Mis tíos, mis primos, todos creían que estaba exagerando cuando decía que él no solo me hacía la vida difícil, sino que disfrutaba haciéndome sentir menos. Me trataron de dramática, de sensible, como si no fuera válido sentirme destruida cuando la persona que compartió cuarto conmigo por 10 años ahora me miraba como si fuera basura. Hubo un momento en que me planteé dejar todo. Cerrar la cuenta, vender el horno que me había prestado una vecina y buscar cualquier empleo donde no tuviera que tragarme mi orgullo todos los días. Pero algo dentro de mí, algo muy oscuro y muy terco, me hizo quedarme. No por amor al negocio, ni por pasión emprendedora ni por sueños de independencia. Me quedé por rabia.
Porque yo iba a lograrlo, y el día que lo hiciera, él iba a tener que tragar cada una de sus palabras con un nudo en la garganta. Y aunque nadie me creyera ahora, aunque todos pensaran que yo era la resentida de la familia, sabía que un día, la historia se iba a contar desde otro ángulo. Y aquí estoy. Hoy él está desempleado, humillado, y rogándome que le dé trabajo. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿soy yo la mala por no querer ayudar a alguien que solo me escupió cuando estaba en el piso? Actualización 1. Había pasado poco más de un año desde que comencé con el negocio de comida desde casa, y aunque no voy a decir que todo era perfecto, la verdad es que ya había logrado sobrevivir a lo más jodido del inicio. La cocina improvisada que armé en la parte trasera del apartamento ya no era solo una mesa con una estufa vieja y un horno prestado. Ahora tenía estantes nuevos, 2 refrigeradores que compré usados pero funcionales. Una pequeña freidora industrial que conseguí en oferta y hasta un sistema de pedidos en línea que me ayudó a automatizar las entregas. Lo que para los demás seguía siendo una señora vendiendo arepas por WhatsApp, para mí era un maldito milagro en evolución. No solo había logrado mantenerme a flote, sino que ya había empezado a tener pedidos fijos, clientes recurrentes y lo más valioso, gente que recomendaba mi comida como si fuera algo digno de presumir. Nunca lo decía en voz alta, pero yo sentía que por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo realmente mío. Y aún así, a pesar de todo lo que ya había avanzado, cada vez que mi hermano me veía trabajando, su mirada seguía siendo la misma. Esa mezcla entre desdén, lástima y burla apenas disimulada que me hervía la sangre. Recuerdo un día específico, uno de esos en los que la ciudad se volvía un maldito infierno de calor, en pleno agosto, con humedad del carajo y el ventilador escupiéndome aire caliente en la cara mientras freía 40 empanadas porque tenía que entregar 3 combos completos a una oficina antes de la 1 de la tarde. Yo estaba sudando como cerdo en matadero, el delantal ya me quedaba pegado a la piel y las manos me temblaban del cansancio. Él entró a la cocina sin siquiera saludar y se quedó ahí, recostado a la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisita de mierda que siempre me daba ganas de romperle la cara. Dijo, como si nada, que me admiraba por no rendirme, pero lo dijo con un tono tan jodidamente sarcástico que fue imposible no sentirlo como una patada. Luego agregó que esperaba que al menos estuviera haciendo lo suficiente como para pagar mi parte del alquiler, porque si no, estaba desperdiciando tiempo y recursos. Yo no le respondí. Estaba cansada, estaba concentrada, y sabía que cualquier cosa que le dijera iba a usarse en mi contra. Pero entonces, justo cuando me agaché para sacar más empanadas del horno, lo escuché decir en voz baja, «Tú nunca vas a llegar a nada haciendo esto. Ponte seria de una vez». Esa frase se me clavó en el pecho como una daga. No por lo que decía, sino por quién venía. Porque ni siquiera lo dijo como crítica. Lo dijo como si fuera una maldita verdad universal, como si él tuviera el derecho de dictar el valor de lo que yo hacía. Esa noche no dormí. Me acosté en el sillón porque tenía que levantarme temprano para preparar un pedido grande, pero pasé horas mirando el techo, con los ojos secos, sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y una tristeza que no podía compartir con nadie. Ya no me dolía que se burlara. Me dolía que nunca hubiera habido una sola palabra de aliento, una sola puta vez en la que me dijera que estaba haciendo las cosas bien. Y mientras yo me partía el lomo trabajando, él se gastaba su sueldo en cenas, ropa de marca y cervezas artesanales. Era la viva imagen del tipo que cree que su éxito le da permiso para despreciar a los que no encajan en su estándar. Pero esa noche, mientras me obligaba a cerrar los ojos, algo se rompió dentro de mí. No fue la tristeza. Fue el silencio. Me prometí que no iba a responderle nunca más con palabras. Que iba a callarme todo, tragarme todo, aguantar todo, pero no por sumisa ni por débil. Iba a guardar cada burla, cada desprecio, cada jodido comentario en una caja mental, y el día que esa caja reventara, iba a hacerlo de la forma más ruidosa posible, con éxito. No con discursos, no con reclamos, no con confrontaciones. Con resultados. Con números. Con pruebas. Iba a demostrarle que todo lo que él creía que no valía una mierda, iba a terminar siendo lo que me hiciera brillar. Y no lo haría para que me respetara.
lo haría para que se arrepintiera. Para que algún día tuviera que tragarse cada palabra, una por una, con la misma boca con la que me había escupido tanto tiempo. Así que al día siguiente, sin decirle nada a nadie, comencé a leer como loca sobre cómo formalizar un pequeño negocio desde casa. Aprendí que necesitaba para sacar una licencia de vendedor casero, cuánto costaba registrarse en el condado, qué permisos requería para usar una cocina compartida, cómo abrir una cuenta comercial y hasta cómo manejar redes sociales para emprendedores. Dormía menos, comía mal, me sentía al borde de la locura, pero cada paso que daba me acercaba un poco más a ese momento que tanto soñaba, el día en que pudiera mirarlo desde arriba, sin tener que decirle absolutamente nada. Porque él solo se iba a dar cuenta. Iba a entenderlo cuando ya fuera tarde. Cuando el tren ya hubiera pasado y no hubiera nadie dispuesto a esperarlo en la estación. Y yo iba a estar ahí, viéndolo desde la ventana del tren, mientras me alejaba. Sin odio. Sin amor. Solo con esa paz que da la justicia cuando al fin se hace cargo de los que siempre creyeron que podían pisarte sin consecuencias. Actualización 2. Pasaron casi 2 años desde aquella noche en que me prometí en silencio que no iba a permitir que me siguieran tratando como si fuera una broma, y lo que vino después no fue precisamente fácil, pero fue el principio del cambio. Empecé a moverme en serio, y cuando digo en serio, me refiero a que no hubo descanso, no hubo domingos libres, no hubo fines de semana para salir con amigas ni tardes de Netflix para matar el tiempo. Durante meses, cada segundo libre que tenía lo usaba para aprender, mejorar, construir y perfeccionar lo que hasta ese momento era solo un intento de negocio. Pero que poco a poco empezó a tomar forma como una verdadera fuente de ingresos. Conseguí formalizarme como food vendor ante el condado. Firmé con una cocina compartida industrial a 40 minutos de donde vivía y comencé a recibir pedidos más grandes gracias a un par de empresas locales que me dieron la oportunidad de servirles almuerzos para sus empleados una vez a la semana. Ya no era solo comida para vecinos o combos improvisados por WhatsApp, ahora tenía contratos, tenía clientes corporativos, tenía hasta un contador que me ayudaba con los papeles. Y cada vez que veía mi logo en los envases, cada vez que alguien publicaba una historia en Instagram con mi comida etiquetando la cuenta de mi negocio, sentía que todo ese tiempo de tragarme palabras y soportar burlas valía la pena. Fue entonces cuando, sin buscarlo, llegó el golpe de suerte que necesitaba. Un chico que había sido cliente ocasional desde mis primeros meses, uno de esos que siempre pedía por Instagram y dejaba propina aunque solo fueran $5, resultó ser influencer local de comida. Yo no tenía ni puta idea, porque jamás fue pedante ni pidió nada gratis, al contrario, siempre fue amable, puntual para recoger sus pedidos y hasta recomendó que usara una plataforma para tomar reservas más fácil. Una noche, después de que le preparé un combo especial con una receta nueva, subió una historia etiquetando mi negocio, con una reseña que no solo se hizo viral localmente, sino que terminó siendo compartida por varias cuentas grandes. En 3 días, recibí más de 200 mensajes. En una semana, tuve que contratar a una amiga para que me ayudara con los pedidos porque sola no podía. Y en menos de un mes, lo que antes era una operación casera con 3 o 4 órdenes diarias, se volvió una maldita locura. No tenía tiempo de pensar. Dormía apenas 3 o 4 horas, el teléfono no dejaba de sonar, los correos se llenaban con solicitudes de colaboración y propuestas de catering, y aunque por dentro estaba al borde de la ansiedad, por fuera no podía dejar de sonreír. Por primera vez en mi vida, me sentía capaz de algo más allá de sobrevivir. Me sentía capaz de construir algo que realmente importara. No porque fuera comida gourmet ni porque tuviera el restaurante más elegante, sino porque había salido de la nada. Porque cada logro venía con el sabor de cada lágrima que me tragué en silencio cuando me llamaron perdedora. Porque todo lo que tenía ahora, me lo había ganado sin robarle nada a nadie, sin pedir favores, sin arrastrarme. Mientras tanto, mi hermano no solo no celebró nada de lo que pasaba, sino que comenzó a actuar raro. Al principio pensé que era paranoia mía, pero después lo confirmé. Había dejado de trabajar. Según me enteré por mi mamá, la empresa donde estaba cerró su sucursal y a él lo dejaron sin puesto.
No fue despedido por malo, simplemente fue parte de un recorte. Y aunque al principio no quise alegrarme por eso, porque no soy tan perra como él, no voy a negar que hubo una parte de mí que sintió un sabor dulce cuando me enteré. No por su desempleo, sino porque por primera vez en mucho tiempo se encontraba en un lugar donde tenía que tragarse su ego. Lo vi durante semanas caminar por la casa con cara de frustración, viendo televisión con la bata puesta a las 3 de la tarde, y aunque nadie decía nada, el ambiente se sentía denso. Lo más jodido era que aún así, seguía actuando como si su situación fuera temporal y la mía, una moda pasajera. En lugar de preguntarme cómo había logrado crecer, o si necesitaba algo, lo único que hacía era burlarse del hecho de que ahora tenía ayudantes, como si eso fuera motivo de vergüenza. Llegó a decir en una cena que yo era como una de esas doñas que se creen jefas porque tienen a 2 vecinas lavando trastes. Me lo dijo riéndose, pero nadie más se rió. Ese fue el primer síntoma de que las cosas estaban cambiando. La familia empezó a verlo con otros ojos. No porque yo lo pidiera, sino porque mi trabajo ya no era invisible. Las tías que antes se reían bajito cuando yo llegaba con las manos llenas de envases ahora me pedían catering para cumpleaños. Mi mamá, aunque seguía actuando como si nada, empezó a decir con más frecuencia que de verdad era admirable lo que estaba haciendo, y aunque no me lo decía con todo el entusiasmo que yo deseaba. Al menos ya no lo decía con sorna. Pero lo más impactante fue ver a mi papá, el mismo que me regañaba por tener la cocina hecha un desastre, venir a decirme una tarde que podía usar su camioneta si necesitaba transportar pedidos más grandes. Ahí supe que algo realmente se había movido. Mi hermano, en cambio, comenzó a tirar indirectas por redes sociales. Puso un tuit en el que decía la gente se vuelve arrogante por unos likes y unos tupperwares vendidos y otro donde decía que el verdadero éxito no se mide por seguidores sino por estabilidad. No lo mencionó directamente, pero otra vez, no había esfuerzo por disimularlo. Supongo que en su cabeza, yo seguía siendo la misma hermana menor que necesitaba un consejo, una crítica disfrazada de realismo para ubicarse. Pero ya no era así. Ya no necesitaba sus consejos. Ya no necesitaba nada de él. Y en ese punto, cuando ya todo comenzaba a cambiar a mi favor, llegó lo más predecible del mundo, mi familia empezó a presionarme para que lo ayudara. Que él estaba pasando por un mal momento, que yo ya estaba bien, que sería un gesto bonito de mi parte ofrecerle un puesto en mi cocina, o dejarlo ayudar con las entregas, o algo. Como si lo que yo tenía fuera un juego donde siempre hay espacio para el que se burló primero. Como si mi esfuerzo fuera tan descartable como para regalarle un pedazo a quien nunca movió un dedo más que para señalarme con burla. Empezaron los mensajes llenos de culpa, que yo era muy rencorosa, que debía tener el corazón más grande, que no debía olvidar que era mi hermano. Pero nunca dijeron nada cuando él se reía de mí. Nunca lo llamaron cruel cuando me trató como si fuera basura. Nunca le exigieron a él la misma empatía que ahora me exigían a mí. Y ahí fue donde entendí algo, que la familia, muchas veces, no entiende una mierda de justicia. Solo quieren paz. Paz para no sentirse incómodos, paz para no confrontar, paz para seguir fingiendo que todos nos amamos. Pero yo no quería paz. Yo quería que por una vez en su vida, él supiera lo que se sentía estar del otro lado. Y créanme, todavía no le había tocado de verdad. Lo peor para él apenas estaba por comenzar. Y yo no iba a mover ni un dedo para evitarlo. Actualización 3. Habían pasado 6 meses desde que todo explotó a mi favor, desde que la cocina dejó de ser solo el lugar donde me encerraba a sobrevivir y se transformó en el centro de operaciones de un negocio que, para sorpresa de todos, menos mía, seguía creciendo como una maldita bestia. A esas alturas ya había podido rentar un espacio independiente con cocina industrial, dejar la cocina compartida que me quedaba lejos y que se me hacía pequeña, y hasta tenía un mini equipo formado por 3 mujeres que, igual que yo, habían empezado sin nada y que ahora trabajaban conmigo ganando su sueldo digno y con el respeto que merecían. Yo misma me escuchaba hablar de mi equipo, de mi negocio, de mis clientas y a veces me costaba creer que la que decía esas palabras era la misma que, no mucho tiempo atrás, tenía que esconderse a llorar en el baño con la cara llena de harina y las manos quemadas por aceite. Pero no me mareé.
No me agrandé. Solo me volví más callada. Porque mientras más crecía, más claro tenía que la gente que una vez me pisó iba a intentar disfrazarse de aliada en cuanto oliera el éxito. Y no me equivoqué. Fue justo en Acción de Gracias cuando pasó lo que ahora sé que era inevitable. Mi mamá organizó una cena familiar en su casa, de esas que ya desde la invitación sabías que iban a terminar con alguna incomodidad, porque cuando se junta gente que lleva años acumulando rencores, el pavo es lo de menos. Desde que entré, noté que el ambiente era distinto. No era tenso. Era falso. Una calma armada, como si todos supieran que algo iba a pasar pero nadie quería ser el que lo provocara. Mi hermano estaba ahí, sentado en el sofá, vestido como si fuera a una entrevista, con la camisa abotonada hasta el cuello y el mismo perfume barato que usaba cuando salía a citas. No me miró al llegar. Fingió que estaba viendo la televisión, aunque no la escuchaba nadie. Yo saludé como siempre, con una sonrisa educada pero sin calidez, sabiendo que cualquier gesto se iba a interpretar como una provocación. Y durante casi 2 horas, todo se mantuvo en una especie de tensión flotante, hasta que justo después del postre, cuando mi mamá sirvió café, él pidió la palabra como si estuviéramos en una maldita junta directiva. Se paró, se acomodó la camisa y dijo que quería aprovechar el momento familiar para decir algo importante. Ahí ya supe que venía con alguna mierda. Se limpió las manos con una servilleta, miró a todos, evitándome a mí, y empezó diciendo que, aunque había tenido momentos difíciles los últimos meses, eso le había servido para reflexionar. Que había aprendido muchas cosas y que, sobre todo, había entendido que a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo ve triunfar desde lejos. Usó esa palabra, triunfar. Como si él fuera algún tipo de testigo noble que había visto con admiración mi esfuerzo. Después dijo que sabía que yo estaba en una etapa increíble de crecimiento profesional, como si lo hubiera leído en un puto artículo de LinkedIn, y que por eso quería proponerme algo, ayudarme. Que si necesitaba manos, si necesitaba a alguien que se encargara de la parte operativa, logística, incluso de administración, él estaba dispuesto a sumarse al equipo. Así, con esa sonrisa fingida de arrepentimiento mezclada con soberbia, como si no estuviera pidiendo trabajo, sino haciéndome un favor. No supe en qué momento dejé la taza de café sobre la mesa. Solo recuerdo que mi corazón empezó a latir como tambor, no de nervios, sino de rabia contenida. No porque me pidiera trabajo, sino por cómo lo hizo. Por el tono. Por la falsa humildad. Por la forma en que todos en la mesa empezaron a asentir, como si esa fuera la solución perfecta para unir a la familia, como si fuera un cierre de temporada para una serie de mierda. Mi madre dijo que eso era lo que ella había querido ver desde el principio, 2 hermanos apoyándose. Mi papá sonrió como si al fin la balanza se equilibrara. Hasta mi tía, que nunca tiene opinión de nada, se atrevió a decir que era un gesto hermoso de madurez. Yo no lo miré cuando hablé. No quería darle ni el privilegio de ver mi cara. Solo me recosté hacia atrás, respiré hondo y, con el tono más calmado que pude sacar de mis entrañas, respondí que agradecía el ofrecimiento, pero que mi equipo ya estaba completo. Que no necesitaba manos, ni logística, ni ayuda administrativa. Que si lo que él buscaba era trabajo, había miles de lugares contratando. Y si lo que quería era redención, ese no era el lugar ni la forma. Mi mamá me miró como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Murmuró que estaba siendo demasiado dura, que había que saber perdonar. Y entonces no me aguanté. Dije que yo ya había perdonado muchas cosas, pero que perdonar no significa olvidar ni dejar que el mismo cabrón que te empujó al barro ahora quiera montarse en el carruaje cuando ve que estás avanzando. Que yo me partí el lomo sola, y que si alguien creía que por compartir apellido le debía algo, entonces estaba más ciego de lo que pensé. Ahí se armó el caos. Mi hermano se levantó de la silla con los ojos rojos, pero no de vergüenza, sino de furia. Dijo que era una malagradecida, que nunca supe aceptar consejos, que toda la vida me creí víctima y que ahora que tenía un poco de éxito me creía superior. Me gritó que yo era lo peor que le había pasado como hermana y que ojalá algún día me cayera desde donde estoy para que aprenda a ser humilde. Yo me quedé callada. No por cobarde,
sino porque ya no necesitaba responderle. No me movió ni un milímetro. El que temblaba era él. El que sudaba era él. El que se veía expuesto frente a todos, era él. Cuando se fue, nadie supo qué decir. El silencio se volvió espeso, incómodo, y aunque mi mamá intentó disimular preguntando si alguien quería más pastel, nadie contestó. Yo recogí mis cosas, me levanté y dije que tenía que trabajar temprano al día siguiente. Nadie me detuvo. Y mientras caminaba hacia la puerta, supe con certeza absoluta que ese momento había sido solo el principio. Porque si hasta entonces él había creído que podía manipularme con discursos, ahora sabía que estaba completamente jodido. Que la versión de mí que él había pisado ya no existía. Y que lo peor que le pudo pasar fue no haberme tomado en serio cuando todavía podía hacerlo sin arrodillarse. Actualización 4. 3 semanas después de aquella cena desastrosa en casa de mi madre, cuando la tensión ya se había convertido en el nuevo aire familiar y los mensajes de WhatsApp se habían reducido a lo estrictamente necesario. Recibí el mensaje más patético que me haya llegado en años. Era de él. A pesar del numerito que armó aquella noche, de las groserías, del teátrico de víctima traicionada y de haberse ido gritando que yo era una ególatra sin corazón, ahí estaba, escribiéndome como si nada hubiera pasado. Como si el rugido se hubiera convertido en maullido en cuestión de días. El mensaje no fue ni largo ni elaborado, y justamente por eso me dejó con un sabor a hipocresía que me revolvió el estómago. Me dijo que estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera, que necesitaba estabilidad, que las cosas no iban bien y que si me sobraba algún turno o necesitaba ayuda con las entregas, él podía encargarse. No pidió perdón. No reconoció nada. Solo hablaba desde la necesidad, desde la conveniencia, como el que ya probó que no hay más caminos y regresa al que una vez quemó creyendo que nadie lo necesitaría nunca. Lo leí completo sin responder. Lo releí varias veces, no porque dudara de qué decirle, sino porque me gustaba saborear el momento. Porque ahí estaba, pidiéndome ayuda el mismo tipo que hace menos de un año se reía de mi delantal y me llamaba vendedora de tuppers. Porque el que decía que mi trabajo no era serio, que mi negocio era una excusa para no conseguir algo real, ahora me pedía que lo incluyera en eso mismo. Porque el muy cabrón que se burló en mi cara cuando cocinaba 12 horas seguidas en pleno verano ahora tenía la cara de decirme que se adaptaba a lo que necesitara. Y porque todo eso, todo lo que venía aguantando desde que empecé, había desembocado en ese mensaje miserable, que no venía con dignidad ni con humildad, sino con urgencia. Y a mí, la urgencia de él ya no me conmovía. Tardé exactamente 2 días en contestarle, no por indecisa, sino porque quería escribirle desde la calma, no desde el enojo. Quería que cada palabra fuera como una piedra suave, fría, que se cuela lenta por la garganta hasta que se queda atascada. Le respondí que no tenía espacio ni necesidad, que el equipo estaba completo y que si algún día llegaba a requerir ayuda, prefería contratar a alguien que no hubiera hecho de mi esfuerzo un chiste durante años. Y ahí sí no me guardé nada. Le recordé, sin adornos ni rodeos, cada vez que se rió de mí delante de la familia, cada indirecta que publicó en redes, cada comentario malintencionado que soltó como si fuera broma. Le escribí que yo no olvidaba las veces que me hizo sentir como una fracasada mientras él se creía un dios porque tenía un trabajo de oficina mediocre. Le dije que, mientras él se dedicaba a humillarme, yo estaba construyendo algo desde cero, y que ahora, que todo se volteó, no podía venir a decir que era familia como si esa palabra borrara el daño. No me respondió. En lugar de eso, la que me llamó fue mi mamá. Estaba llorando. Me dijo que había visto a mi hermano llorando también, que estaba muy mal, que no comía bien, que no dormía, que la situación lo estaba rebasando y que lo único que quería era un respiro, una oportunidad. Una forma de mantenerse ocupado. Me dijo que yo tenía el poder de ayudarlo, y que no entendía cómo podía negarme de una forma tan cruel. Que una cosa era estar dolida y otra era actuar con malicia. Que me estaba volviendo una mujer dura, egoísta, y que si seguía así, el éxito no me iba a servir de nada porque terminaría sola, rodeada de dinero pero sin familia. Y ahí fue cuando lo perdí todo con ella. Le dije que estaba harta de que me pidieran empatía para con él,
pero que jamás nadie en la familia le exigiera a él respeto por lo que yo hacía. Le grité que me partí la madre sin ayuda de nadie, que nunca le pedí un puto favor a nadie y que, aún así, me tocó tragarme años de burlas disfrazadas de consejos y humillaciones envueltas en chistes. Le pregunté dónde estaban todos ellos cuando él me decía en la cara que no iba a llegar a nada, cuando publicaba basura pasivo-agresiva en redes, cuando me hizo sentir como si yo fuera la mancha vergonzosa de la familia. Le dije que si eso me había vuelto dura, entonces bendita dureza. Que no me interesaba el perdón, la compasión ni el supuesto deber moral de levantar a quien se encargó de escupirme cuando más jodida estaba. Que si el precio de su comodidad emocional era que yo volviera a tragarme el orgullo, entonces lo siento, pero ya no era esa clase de hermana. Después de eso colgó. No dijo nada más. Me dejó con el teléfono pegado a la oreja, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando, no de miedo ni de tristeza, sino de una furia que no era nueva, solo estaba mejor organizada. Y esa misma noche, me senté frente al computador, abrí los registros del negocio, revisé mis finanzas, mis contratos, mis proyecciones, y vi el mapa completo de lo que había construido con mis propias manos. Me sentí fuerte, no porque tuviera dinero o éxito, sino porque ya nadie podía quitarme la dignidad. Porque ya no había vuelta atrás. Porque había dicho que no, con todas sus letras, y no había pedido disculpas. Él dejó de insistir. Al menos directamente. Empezó a dejar caer comentarios en redes, esta vez más cargados de lástima. Como si quisiera que alguien sintiera pena por él. Como si pudiera controlar la narrativa y hacer parecer que yo era la hermana despiadada que no supo tender la mano. Pero yo ya no necesitaba defenderme. No le debía explicaciones a nadie. Y si alguien pensaba que yo era cruel, que venga y que lo viva. Que se pase años soportando desprecios para que cuando finalmente puede respirar, le pidan que reparta su oxígeno con el mismo cabrón que intentó ahogarla. No. No iba a compartir el fruto con quien me cortó las raíces. Y si eso me hacía la mala, entonces perfecto. Porque lo único peor que una mujer resentida, es una mujer con memoria. Y yo, por suerte, tengo demasiada. Actualización final. Había pasado un mes desde que dejé claro, sin margen para dudas ni medias tintas, que no pensaba permitirle ni un centímetro de espacio en mi negocio a alguien que no solo me humilló durante años, sino que ahora intentaba esconderse detrás del disfraz patético de la familia en crisis para ver qué podía raspar de lo que yo construí con sangre, ampollas y silencio. No lo bloqueé, no lo expuse públicamente, no publiqué indirectas ni me desahogué con mis clientas, no porque no me dieran ganas, sino porque aprendí que la mejor forma de aplastar a alguien como él no es gritándole lo que ya sabe, sino dándole el privilegio de verlo todo desde la banca, sin participar, sin voz, sin poder. Yo no necesitaba que él reconociera el daño, porque su silencio ya era una confesión, y su insistencia fallida, la prueba irrefutable de que todo lo que dijo de mí se le estaba atragantando. Pero lo que no imaginé es que su desesperación iba a llevarlo a ir más allá de los mensajes y las lágrimas que no me provocaban ni medio parpadeo. Lo que vino después fue simplemente una confirmación de lo que siempre supe, que hay gente que no se disculpa, solo cambia de estrategia. Me habían invitado a participar en una feria de emprendedores locales, organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad. Era un evento pequeño, pero con bastante visibilidad, porque lo transmitían en redes y muchas marcas independientes tenían la oportunidad de presentar sus productos, conectar con nuevos clientes y, en algunos casos, recibir propuestas de colaboración con restaurantes más grandes. Yo, que al principio dudé en ir porque detesto las multitudes y no me gusta venderme en persona, acepté porque varias personas me insistieron. Y porque sabía que en eventos así es donde se abren puertas que no se abren en Instagram. Así que organicé mi mesa, llevé una selección de mis platos más pedidos, diseñé unas tarjetas bonitas con códigos QR, imprimí menús y llevé a 2 de mis chicas para que me ayudaran con la atención. El día del evento me levanté a las 4 de la mañana, como siempre, y preparé todo con el mismo ritual meticuloso de siempre, aunque por dentro estaba más nerviosa que en cualquier entrega. No era lo mismo empacar cajas para llevar que estar parada frente a desconocidos con los ojos encima. Me sudaban las manos.
Me dolía el cuello de tensión. Pero lo hice igual, como siempre. Y cuando llegamos, cuando terminé de montar todo y encendí el calentador portátil para mantener la comida fresca, sentí que algo en mi pecho se desinflaba. Porque sí, estaba nerviosa, pero también orgullosa. Porque todo lo que estaba en esa mesa, desde el logo hasta el olor de cada empanada, era mío. No de un jefe, no de una empresa, no de una franquicia. Mío. Y entonces lo vi. Lo vi entre la gente, parado al fondo, sin uniforme, sin exhibidor, sin nada más que su mirada. Mi hermano. Con jeans gastados, una camisa arrugada y una cara que no sabía si era de incomodidad o de vergüenza. Al principio pensé que venía a buscarme, que se iba a acercar a pedirme hablar o, peor aún, a montar otro espectáculo. Pero no. Solo se quedó ahí, apoyado en una de las paredes laterales, mirando en silencio. No hablaba con nadie. No interactuaba. Solo observaba. Me cruzó la mirada una sola vez, y fue suficiente para ver en sus ojos que esta vez sí se había tragado todo. Ya no estaba actuando. Ya no tenía fuerza para fingir superioridad. Era solo un tipo derrotado, mirando como su hermana, esa que él había llamado ridícula por vender antojitos, ahora tenía una fila de gente esperando probar su comida mientras las cámaras de la feria pasaban por su stand. No se acercó. No dijo nada. Se fue antes de que terminara el evento. Pero esa misma noche me llegó otro mensaje. Uno distinto. No tenía tono de súplica ni disfraz de propuesta. No tenía arrogancia. Solo tenía 3 frases: sé que lo arruiné. No espero nada. Pero si algún día me necesitas, aquí estaré. Lo leí una sola vez. No respondí. No lo eliminé. No lo marqué como no leído. Solo lo dejé ahí. Como recuerdo. Como prueba. Como cicatriz. Y mientras cerraba la cocina esa noche, mientras lavaba los últimos recipientes y me sacaba el delantal con los dedos cansados, entendí que no necesitaba una disculpa verbal. Que no iba a recibir justicia de parte de nadie que me haya jodido en el pasado, y que eso estaba bien. Porque la verdadera justicia ya estaba ocurriendo. Porque el karma, a veces, no grita ni escupe. Solo te pone en una tarima y hace que tu enemigo te vea brillar desde abajo, sabiendo que ya no puede tocarte. Hoy, mi negocio tiene un local propio, una base de clientes leales, y proyectos en marcha para abrir una segunda sede. Estoy en conversaciones con una cadena de restaurantes que quiere incluir parte de mi menú como colaboraciones mensuales. Y lo más importante, ahora sé quién está conmigo por lo que soy, y quién solo quería aprovecharse cuando creyó que podía manipularme. Mi hermano vive en el sótano de mis padres. No consiguió empleo estable. Sigue publicando frases motivacionales en redes como si fueran mantras que pudieran cambiar su realidad, y aunque sé que hay quienes todavía le tienen lástima, yo no soy una de ellas. Porque no hay nada más hipócrita que pedir ayuda después de haber hecho todo lo posible por destruir a alguien cuando estaba empezando. Y si me preguntan si soy la mala por negarme a tenderle la mano, diré que sí. Que lo soy con gusto. Porque ser la mala en una historia contada por quien solo supo burlarse cuando eras débil, no es un insulto. Es una medalla. Una que me gané a pulso, con cada empanada, cada noche sin dormir, cada palabra que me tragué y cada no que ahora puedo decir sin culpa. Porque el éxito no me cambió. Solo me dio permiso para poner límites. Y ese, aunque le duela a muchos, es el mayor acto de amor propio que alguna vez he hecho.